Bien, pues ayer habíamos visto, si os acordáis, siempre todo lo que voy a decir es para Rho Sigma métodos, Entonces, si lo ponemos aquí, Rho Sigma métodos. Rho Sigma métodos. Habíamos visto que convergente implicaba consistente más orden 1, que de hecho es la misma cosa. Todos los métodos es equivalente en consistencia en los métodos multipaso lineales que orden 1, más sigma de 1 distinto de 0. Eso lo habíamos visto ayer. Habíamos utilizado un lema técnico que nos decía que si tenía la ecuación, la ecuación en diferencias lineal homogénea dada por alfa k, x y más k igual a 0 hasta r igual a 0, y esto para todo i igual a 0, 1, etc. Esto era un espacio vectorial y sabíamos construir algunas soluciones. En particular, si yo tenía mu, que era raíz de Rho, teníamos que mu elevado a i era solución. Si yo tenía que Rho' de mu era igual a 0, además de esto, entonces también teníamos, es decir, que era una raíz doble, también teníamos que i mu elevado a i era solución. De hecho, podéis seguir, aunque no lo dije ayer porque no lo necesitaba para las demostraciones. Y uno tiene que Rho m derivada de m de mu es 0, entonces tiene aquí, vamos a poner, para que sea de orden, para que sea con multiplicidad m, voy a poner aquí un m menos 1, multiplicidad m, ¿vale? Pues aquí tiene i elevado a m menos 1, esto es i elevado a 1, si aquí fuera Rho al cuadrado sería i al cuadrado, y aquí llegaría i elevado a m menos 1 por mu elevado a m menos 1, por mu elevado a i, también sería solución de esta ecuación. Todas ellas linealmente independientes, ¿vale? A ver que no me estoy equivocando en las cuentas, en los cálculos. Sí, eso es. Si queréis aquí podéis poner, la siguiente sería i al cuadrado por mu elevado a i al cubo por mu elevado a i, etc. Todas estas son linealmente independientes, pero además, si tenéis otra nu, otra distinta nu, pues lo mismo, nu elevado a i, etc. Si agarráis todas las raíces no nulas, porque esto significaba, para que tuviera sentido, no nula, mu distinto de 0, nu distinto de 0. Si agarráis todas las raíces de Rho, todas, con su multiplicidad, y calculáis todas estas soluciones, tenéis una base del espacio vectorial de las soluciones. Acordaos que os había dicho que eran linealmente independientes todas. Pues además de ser linealmente independientes, si yo me cojo todas las raíces contadas con su multiplicidad y todas las soluciones asociadas de esta manera con su multiplicidad, tengo una base del espacio vectorial. Si el espacio vectorial es V, en realidad lo que estoy diciendo es lo siguiente: la dimensión de V es igual a R menos S, donde R es, este es el grado. Evidentemente el polinomio no puede tener más de R raíces contadas con su multiplicidad, porque esto es un polinomio de grado R. No puede haber más de R. Pero como estoy quitando las que son 0, podría tener a lo mejor alguna 0. Entonces, S igual a multiplicidad de 0 si es raíz de Rho. ¿Vale? O sea que como mucho la multiplicidad es R, que son las posibles raíces del polinomio característico Rho, y si 0 es una raíz, pues entonces tengo que quitar la dimensión de R. ¿Vale? Bueno, tampoco quiero insistir mucho más.
Vale, entonces, ahora pasa lo siguiente. Hemos dicho que convergente implica consistente. Y ahora la cosa es, bueno, vamos a ir hacia el otro lado. Consistente implica convergente. Pues os voy a poner un ejemplo para que veáis que no es cierto. No me basta con la consistencia para tener la convergencia en los métodos multipaso lineales. ¿Y cómo lo vamos a probar? Pues con un ejemplo. Vamos a mostrar un ejemplo en el que es un método consistente, pero que no es convergente. ¿Vale? Lo voy a poner aquí. Ejemplo. Ejemplo de método consistente que no es convergente. Entonces, el ejemplo va a ser el dado por el siguiente. X más 2 igual a 4x más 1 menos 3xy menos 2hfdi xy. Evidentemente hay que dar dos pasos iniciales, x0 y x1, porque este es un método de dos pasos. Damos dos pasos iniciales y a partir de ahí vamos calculando con este método de orden 2. Entonces, lo primero, ¿es consistente? Pues sí, y más que eso. Fijaos, ¿cuáles son los alfas? Alfa 2 es 1. Alfa 1 es menos 4. Los X van todos a la izquierda, lo he dejado a la derecha para que quede limpio el que hay que ir calculando, pero en realidad, con la notación de los rho sigma métodos, los X van a la izquierda. Entonces, 1 menos 4, 3. Beta 2, ¿cuánto vale? 0. Beta 1 vale 0. Y beta 2 vale menos 2. Pero estoy haciéndolo mal, perdón. Beta 0 es igual a menos 2. ¿De acuerdo? Sigma de 1 distinto de 0, no hay problema. Y ahora, ¿cómo calculamos, cómo sabemos si un método es consistente o no? ¿Qué hay que hacer? Andrés. La suma de los alfas tiene que dar 0. Por ejemplo. Y luego el rho sigma de 1 tiene que ser igual a la suma de los alfas. Exactamente. ¿Vale? Entonces, el primero que has dicho, de hecho, es calcular C sub 0, que es rho de 1. ¿Vale? Lo calculáis y da 0. ¿Vale? 1 más 3, 4, menos 4, 0. Fenomenal. ¿Vale? Calculamos C1, que es rho prima 1 menos sigma de 1, da 0. Seguro que lo sabéis hacer. ¿Vale? Incluso yo, si me pongo, me saldría. Seguimos, a ver qué tal. Ya tenemos que es consistente, pero bueno, ya puestos, calculamos C sub 2 y queda 0. La tenemos que ir de orden 2, más que orden 1 todavía. Calculamos C3 y me da 2 tercios, distinto de 0. Luego el orden es 2 y la constante de error es 2 tercios partido por menos 2, que es menos 1 tercio. ¿Vale? Orden 2. Muy bien. Voy a probar que no es convergente. ¿Cómo pruebo que no es convergente? Víctor, ¿cómo crees que podemos probar que no es convergente? Por la definición. La definición dice que es convergente cuando para cualquier función f, problema de valor inicial, no sé qué, ocurre tal cosa. Entonces, si eso no es cierto, ¿qué es lo que ocurre? Que hay algún problema para el cual no ocurre. Entonces, vamos a elegir un problema que sea sencillo, como siempre, y para el cual no se cumpla eso que se tiene que cumplir para todas las f's. Si encontramos una f para la cual no se cumple, es decir, si encontramos un problema de valor inicial para el cual no se cumple, ya habremos probado que no es convergente. Como siempre, no hay que ir a cosas raras, vamos a ir a uno fácil. Uno, de hecho, que ya hemos utilizado. Entonces voy a poner x' de t igual a 0. Esto es genial, porque la f es 0. Y x de 0 lo va a hacer de 0, 1. Y voy a poner que x de 0, podría poner un 1, pero bueno, voy a poner aquí si sub 0, cualquier constante, para que veáis que da igual. Si queréis ponéis un 1, pero vamos, voy a poner si sub 0. Evidentemente, la solución exacta es constante si sub 0. Porque la derivada es 0, con lo cual es constante, y arranca en si sub 0, con lo cual tiene que ser
sí sub 0. ¿Vale? Entonces, como siempre, ¿no? Arrancamos con x sub 0 y x1 dados, los que me den el x0 y calculo x1 de alguna manera, como sea. ¿Vale? Y ahora resuelvo con el rho sigma método que tenía antes. El rho sigma método, este de aquí. ¿Vale? La F0. La F0. Con lo cual me queda que x más 2, hagamos el este lado. De los 4x más 1 más 3xy es igual a 0. Para todo i igual a n menos, perdón, para todo i igual a 0 hasta n menos 2. ¿Vale? N es igual a 1 partido de h. Que tengo la diferencia es 1 partido de h. Bien. Ok. Bueno, vamos a calcular, esto es un polinomio, esto es una ecuación lineal no homogénea y sabemos calcular soluciones, de hecho sabemos calcular todas, porque ya hemos visto que una base está formada por las soluciones estas que hemos construido antes. Entonces, ¿cuál es lo de z aquí? Lo de z es igual a z cuadrado menos 4z más 3, que si factorizáis, me queda 1 tiene que ser, porque si 1 no es raíz, vaya una patata, voy a decir otra cosa, de método. Hemos visto que rho de 1 era 0. 1 más 4 menos 3 más 3. 1 es 1, lo cual, y además, tengo aquí un más, z menos 1, y luego el menos 3 es otra. Perdón, el 3. El 3 es otra. Por favor, aquí pongo z menos 3. Ya sé construir, ya sé que 1 elevado a i es una solución de esta de aquí. O sea, 1, 1, 1, 1, 1 es solución. Y 3 elevado a i también es solución. Son linealmente independientes. Como el espacio vectorial de soluciones de esta ecuación lineal homogénea en diferencias, ecuación en diferencia lineal homogénea, voy a decir por lo menos una vez bien. Como sé que las soluciones forman un espacio vectorial de dimensión 2, todas las soluciones se tienen que escribir como combinación lineal de estas dos que os acabo de decir yo ahora. Con lo cual, xy tiene que ser igual a algo por la primera, que es 1, algo por 1, más algo, voy a llamar beta, por la segunda, que era 3 elevado a i. Pues alfa por 1 más beta por 3 elevado a i, porque 1 era solución y 3 elevado a i también. 1, 1, 1, 1, 1 es solución y 3 elevado a i también es solución. Pero claro, como tengo x0 y x1 dados, una vez que yo doy dos valores de x0 y x1, eso me determina alfa y beta. Es muy sencillo ver que alfa tiene que ser igual a 3x0 menos x1 dividido por 2 y que beta tiene que ser igual a x1 menos x0 partido de 2. Cuando resolvéis con igual a 0 igual a 1, pedís que sean x0 y x1, os da dos ecuaciones con dos constantes y las soluciones son alfa esto y beta esto. No tiene nada. Bien, quiero mostrar con este ejemplo que la función, que el método no es convergente. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a elegir dos datos iniciales que converjan a la solución, es decir, que converjan a si sub 0, cuando h tiende a 0, y voy a mostrar que para esos datos iniciales el epsilon de h no converge a 0. Es algo que ya hicimos ayer también, este tipo de cosas. ¿Vale? Entonces, me tengo que coger dos. ¿Qué ocurre? Que si yo cojo x0 igual a si sub 0 y x1 igual a si sub 0, pues no, me sale todo el rato si sub 0, si sub 0, si sub 0, no me cambia nada. Pero hay que ser un poco pillo aquí. Pues aquí la historia es la siguiente. Voy a utilizar x sub 0 igual a si sub 0 más h, y x1 igual a si sub 0 más 3h. Está claro que estos dos convergen, los errores con esto convergen a 0, porque este converge a si sub 0, que es la solución,
y este converge así su 0, cuando h tiende a 0, que es la solución. Como estos dos convergen, epsilon de h debería converger a 0, cuando h tiende a 0. Pero quiero que comprobéis vosotros, porque es muy repetitivo con respecto a lo de ayer, no, es similar. Quiero que esto comprobéis que no sea cierto, con lo cual no es convergente. Y hemos mostrado un ejemplo que es consistente, de hecho es de orden 1 y de orden 2, pero no es convergente. ¿Vale? Entonces la pregunta es, bueno, bien, os dejo los cálculos para que los hagáis vosotros. Vale, yo tengo que la convergencia implica la consistencia, pero la consistencia no implica la convergencia. Lo acabo de probar. ¿Qué me falta? ¿Qué necesito? Más que extra necesito, aparte de la consistencia, para poder asegurar que el método sea convergente. ¿Vale? Eso es lo que pasa. Fijaos en una cosa. Aquí lo que ha ocurrido es que una pequeña variación en los datos me ha hecho que diverja todo. ¿Vale? No hay estabilidad. Entonces, lo que necesito es garantizarme que cuando yo varío los datos un poquito, ¿vale?, todo quede controlado, no me diverja. ¿Vale? Y eso es lo que vamos a llamar la cero estabilidad. Voy a definir el concepto ahora y eventualmente vamos a probar que eso es lo que nos garantiza, junto con la consistencia, que el método sea convergente. ¿Vale? Es decir, pequeñas variaciones en los datos no quiero que se me escapen, que me desborde cuando yo vaya a hacer epsilon de h. No quiero que me influyan esas pequeñas variaciones en los datos. Que no se magnifiquen, si queréis. ¿Vale? Les voy a dar la definición formal de cero estabilidad y luego veremos que con cero estabilidad más consistencia, con esas dos propiedades, tengo la convergencia. De hecho, van a ser equivalentes. Borro por aquí. Definición. Un rho-sigma método es cero estable, se escribe así, si para toda f perteneciente a las continuas que AB en Rn, que AB por Rn a Rn, para toda f de estas, y Lipschitziana en la segunda variable, existen C sub 1 y C sub 2 mayores que 0 y H tilde perteneciente a 0 más infinito, permitidme que utilice esa notación de cerrado con el más infinito, que no es estándar, para decir que también podría ser eventualmente infinito. O sea, que no existiría tal que no existiría ninguna restricción aquí. Tal que si H pertenece a 0, H tilde. Si H tilde fuera infinito, lo que quiere decir es que me sirve cualquier H positivo. Nada más que eso, es pura notación. Y las secuencias x0, x1, xn y su 0 y su 1 y su n verifican lo siguiente. Verifican que pues tengo x0, esta xr menos 1 dados, y luego tengo que la suma de los alfa k por x y más k es igual a h por la suma de los beta k por f de t y más k x y más k. Eso por un lado, lo pongo k igual a 0 hasta r, k igual a 0 hasta r, esto es lo de siempre, ¿vale? Eso para los x. Para los is, y su 0 y su r menos 1 dados,
Claro, puede haber una ligera diferencia entre los dos, como pasaba antes. ¿Vale? Lo que quiero es que no se me vaya, no se me haga grande. ¿Hay alguna duda, Andrés y Víctor? ¿O está bien? Una cosa que no veía bien. Vale, está correcto. Ok. Y entonces, puede haber una diferencia entre estos dos, como la había antes en el ejemplo que os he puesto. Y ahora para las Y tengo alfa K, Y más K, lo mismo, igual a H, por la suma de beta K, F de P más K, Y de I más K, y aquí le voy a poner también otra pequeña perturbación. Os voy a decir aquí que esto va a ir así, más una gamma I. O sea, perturbo. Puedo tener distintos datos iniciales y puedo tener una pequeña perturbación también en los datos. Bueno, a ver. Vamos a ver. Un residuo método de cero estable si para toda f continua y lichicial en la segunda variable existen C1, C2 y H tilde, tal que si H pertenece a cero infinito y esto verifican esto para toda H, para toda H perteneciente a H tilde, a esta que teníamos, intersección 0 H borro, para que sea menos que H borro y que sea, por supuesto, de los H tilde esta que teníamos. No, algo que estoy... Un momento. No. Esto ya lo he puesto aquí, que es para... Ya lo he puesto en la H. No quiero mezclar, perdonadme. Si se verifica esto, entonces... Ya está. Lo estoy haciendo más complicado de lo que es. Sí. Teniendo todo esto, entonces... La diferencia entre este y este está controlada por este de aquí y por la diferencia entre los pequeños. Entre los primeros, perdón. ¿Vale? Lo voy a escribir. Entonces, el máximo de la diferencia entre I sub I y XI, el máximo global, I perteneciente a 0 hasta N, es menor o igual que, tenía dos constantes positivas, C1 y C2, menor o igual que una constante por la diferencia de los iniciales, el máximo de I sub I menos XI, I perteneciente a 0 hasta R menos 1, los iniciales, más C sub 2 por el máximo de los gamma I. I perteneciente a 0, 1 y aquí hasta N menos R. Porque esto los tengo hasta N menos R. Esto de aquí es hasta N menos R, hasta N menos R. ¿De acuerdo? O sea que pequeñas perturbaciones, si tengo pequeñas perturbaciones aquí, no pasa nada porque lo tengo controlado por este de aquí. ¿Vale? Si esto va a 0, si esto va a 0 y este va a 0, todo ello va a 0. Quiero que mostréis vosotros que el ejemplo anterior no cumple esto. Ramón. ¿Los gamma I están definidos para todos los valores de I o solo es de R? Para todos los valores de I. Aquí, es lo que decía antes, va I igual a 0 hasta N menos R. I igual a 0, esto es siempre lo mismo, hasta N menos R. Es el máximo y ya está. Entonces, ¿qué ocurre? En el ejemplo anterior, si utilizáis como XY el que teníais, el mismo, si utilizáis en el ejemplo anterior Y sub I igual a X de T de I, en el ejemplo anterior utilizáis Y sub I igual a X de T sub I, gamma sub I, aquí, a ver, lo voy a escribir cómo queda. Es este ejemplo, con ese polinomio ρ. Fijaos lo que tengo en ese ejemplo antes. En el ejemplo de antes tenía
ahora voy a poner, en lugar de x y más 2, voy a poner x de t y más 2. Y entonces me faltará por añadir el error local de truncamiento. Entonces, si yo pongo aquí x de t y más 2 menos 4 x de t y más 1 más 3 x de t de y igual la f0, no tengo que poner nada, y ahora esto sería 0 si en lugar de poner x de t de y pusiera x sub i más 1, x sub i más 2. Como no lo pongo, aquí tengo que poner el error local de truncamiento multiplicado por h por sigma de 1, que era el factor por el que habíamos que multiplicar. Entonces, esto es h por sigma de 1 por tau de t y h. ¿Vale? Con lo cual, este es el que hace aquí de gamma i. Y este es el que hace de y sub i. ¿Vale? Y no podéis tener esto, porque si tuvierais esto, aquí tendríais el máximo de los taos, que sería el tau barra, que tiende a 0. ¿Vale? Si hacéis esto, aquí tendréis, cuando hacéis el máximo de los gamma i, aquí tendréis sigma 1 por tau barra de h. Pero eso tiende a 0. Y los datos iniciales tendrían a 0 también. Luego, si los datos iniciales tienden a 0 y el error local de truncamiento tiende a 0, la diferencia entre la solución exacta, que es esta, y x sub i debería tender a 0. Sin embargo, hemos mostrado antes que no. Con lo cual, no puede cumplirse esto. No puede ser. ¿Vale? Bueno, entonces, lo que voy a mostrar ahora es que consistencia. Más cero estabilidad implican convergencia. ¿Vale? Eso es lo que voy a mostrar ahora. Y para ello, el teorema lo que dice es lo siguiente. Como siempre, tenemos una función f continua y Lipschitz en la segunda variable. Tengo, por lo tanto, existencia y unicidad de solución para el problema de valor inicial asociado con esa f. ¿Vale? No escribo todos esos detalles, para no copiar siempre lo mismo, es un poco aburrido. ¿Vale? El teorema lo que dice es que con esa f y tal, existe, como siempre, si el método, perdón, o sea, me doy aquí una f como siempre. Continua más Lipschitz en la segunda variable. Digo, si un rho sigma método es cero estable, de acuerdo con la definición esta que acabo de dar aquí, ¿vale? Entonces, existen C1, C2 mayor que 0, H gorro perteneciente a 0 infinito, claro, eso van a ser estos, que tengo aquí, los que me dan la cero estabilidad. Existen esos, que de hecho son los mismos que me dan la cero estabilidad, o parecidos, usando una constante. Tales que el error global absoluto al resolver el problema de valor inicial asociado a la f, al resolver PVI, os recuerdo, el problema de valor inicial con esta f, x' de t igual a f de t, x de t, x de t, x de 0 igual a 6 o 0, verifica que A epsilon de h es menor o igual que C1 por el máximo de los errores iniciales. O sea, estoy poniendo en general lo que os he contado antes para el ejemplo concreto de antes, es lo mismo. Epsilon de h es menor o igual que el máximo de los errores iniciales, epsilon de h, y entre 0 y r menos 1, es decir, los errores iniciales, más una constante C2 por el tau barra de h.
Además, esto se lo dice aquí, si A, el método es consistente, entonces convergente, y B, el método es de orden de precisión P, más este término de aquí igual a una O de HP, entonces epsilon de H es una O de HP. Esto es un simple corolario, de hecho. Pero bueno, voy a poner aquí todo junto. Es igual a 1 de HP. Esto no lo voy a probar porque es un simple corolario. Si tengo esto, el hecho de que... esto es porque sea cero estable. La cero estabilidad me dice que ocurre esto. Bueno, entonces, si el método es consistente, es que esto tiende a cero. ¿Vale? Con lo cual, ¿qué quiere decir la convergencia? La convergencia dice que si esto tiende a cero, el método tiende a cero. El epsilon tiende a cero, claro, porque este ya sé que tiende a cero. Este siempre tiende a cero. Luego, para que este tienda a cero, me basta con que esto tiende a cero. Eso es la convergencia. Y además, si este es una O de HP y este es una O de HP, pues sumo las dos y es una O de HP también. ¿Vale? Pues este es el teorema. Vamos a probarlo. La demostración es completamente análoga a lo que acabo de ver con el ejemplo anterior. Sigue los mismos pasos. Pero en lugar de hacerlo para el ejemplo, lo voy a hacer para este caso de aquí. Así que los mismos pasos que os daba para el ejemplo, con el mismo Y ahí. Bueno, entonces, voy a borrar bien. Vale, voy a aplicar el Rho-sigma método, pero no lo aplico en realidad, sino que lo voy a utilizar sobre la propia solución, y ya no puedo tener un igual, sino que tengo el error local de truncamiento. Es como la definición del error local de truncamiento, ¿no? Con lo cual tengo, para este Rho-sigma método y este problema de valor inicial, tengo que la suma de los alfa k por x de t y más k, insisto que no estoy poniendo ahora x sub y más k, sino x de t y más k, igual a h por la suma de los beta k por la f de t y más k, x de t y más k. Entonces aquí lo que me queda es h veces por sigma de 1 por el error local de truncamiento. H por sigma de 1 por el error local de truncamiento. Es lo mismo que he hecho antes, ¿vale? Y aquí no lo pongo y va desde 0 hasta n menos r. Es lo mismo. Y por otro lado tengo lo mismo, pero aquí cambiando esto por x y más k, aquí cambiando esto por x y más k, y aquí cambiando esto por un 0. ¿Vale? X de t y más k cumple la de arriba, x sub y más k cumple la de abajo. A esta la voy a llamar x de t sub y, lo voy a llamar, voy a llamar y sub y. Pero al revés. Y sub y, lo llamamos. ¿Vale? Bueno, estoy en la situación de la definición del error de la ceroestabilidad. Tengo dos sucesiones, una con la x sub y y otra con la y sub y, que cumplen lo mismo, cada uno con sus datos iniciales, y aquí se diferencian en esto nada más. Este h va multiplicando, lo podría sacar fuera para que se parezca más al otro, y de ahí lo saco así, ¿vale? Y este sería el gamma sub i. Como es cero estable, existen las constantes C1, C2, etcétera, todo lo mismo, y se tiene que ahora que la norma de la diferencia entre esta y esta, eso es el epsilon i de h. Fijaos que i sub i menos x sub i es igual a epsilon i de h. ¿Vale? Entonces, aplico
cero estabilidad. Aplico el concepto de cero estabilidad. Y me sale que epsilon i de h, en norma, recuerdo que esto es y sub i menos x sub i. ¿Vale? Estoy aplicando directamente lo que dice la cero estabilidad. Esto es menor o igual que una constante por el máximo de los epsilon i iniciales, epsilon i de h iniciales, más otra constante por el máximo, estos son los iniciales, entonces i perteneciente a 0 hasta r menos 1. Y este va por i perteneciente a 0 hasta n menos r. Bueno, aquí tendría que poner sigma de 1 por tau de t sub h, ¿vale? Pero el sigma 1 lo voy a incluir dentro del c sub 2. Renombro el c sub 2, lo que era antes el c sub 2, es una constante. Lo pongo aquí. Y como voy con un menor igual, aquí puedo poner un tau barra de h. También, por suponer por tau barra de h. Y ya está, ya tengo lo que quería. Ya está. Y acabar. ¿Vale? ¿De acuerdo? Con lo cual, ya tengo que la consistencia, sé que no es suficiente para tener la convergencia, pero si le añado cero estabilidad sí que tengo la convergencia. Con lo cual ya sé que convergencia implica consistencia y que consistencia más cero estabilidad implica convergencia. De hecho es equivalente. Entonces, a ver, para no ir adelantando cosas y que me deje algo por el tintero. Quiero ver que no me dejo nada. Antes de mostrar la equivalencia, o de ir a la equivalencia, voy a ir con esto de aquí. Fijaos, esta parte que contaba aquí, he dicho, si el método es de orden P, es decir, tau barra es una O de HP, y esto es una O de HP, lo que suma es una O de HP. Es decir, que si yo tengo un método que es de orden P, me interesa inicializarlo de tal manera que los errores iniciales, estos errores iniciales sean una O de HP. ¿No? Con lo cual, si uno tiene un método de orden 2 y tiene un método de 2 pasos, por ejemplo, método de punto medio, 2 pasos, orden 2. ¿Cómo inicializo para que el error epsilon de h sea de orden 2? Esto es una O de H2. ¿Cómo inicializo el 1? Porque supongamos que, incluso si queréis, podéis tomar x0 igual a 6 sub 0. ¿Cómo inicializo para tener que esto sea una O de H2? Pues resulta que no tengo que inicializar con un método de orden 2. Me basta con inicializar con un método de orden 1. Ramón ha hecho así como diciendo... ¿Vale? Andrés ha dicho que me está contando este. Sí, porque ahora lo vamos a ver. Fijaos qué curioso. Vamos con el método de Euler. El método de... Ahora lo voy a escribir, ya con eso acabo. Pero el método de Euler es de orden 1. Pues bien, ¿qué quiere decir que sea el orden 1? Que el tau barra de h, el máximo es va como una O de h. El tau barra de h. Pero si yo solo me fijo en el tau 1, es decir, en el error inicial, eso va como una O de h cuadrado. Y si me fijo en el tau 1, en el tau 2, en el tau 3 y en el tau 4, también va como una O de h cuadrado. Y si me fijo en el tau 1, tau 2, tau 3, todos los que quieras, sin llegar al final, me queda un número finito, también es una O de h cuadrado. O sea, es cuando llego al infinito, cuando... ¿Por qué? Porque, claro, si cada uno de ellos es una O de h al cuadrado, pues el máximo es una O de h al cuadrado. Si tau 1 es una O de h al cuadrado, tau 2 es una O de h al cuadrado, tau 3 es una O de h al cuadrado, el máximo de esos 3 es una O de h al cuadrado. El problema es que el máximo de infinitos de ellos no lo es. De hecho, el máximo de infinitos de ellos, ¿os acordáis cuando hicimos la cuenta de la vieja y decimos, es que hay no sé cuántos? Entonces el máximo no lo cumple, porque hay, ¿cuántos hay? Hay n. Y n es 1 partido de h. Si yo sumo todos ellos, me da una O de h al cuadrado, lo divido por h y me da una O de h. ¿Vale? Conclusión, que cuando yo haga un número finito de pasos, gano un orden.
en el error que cometo con un método de orden P. Es decir, si tengo un método de orden P y doy solo 4 pasos y me quedo ahí fijo en 4 pasos, el error que estoy cometiendo es de orden P más 1. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Vale? Voy a ver si me da tiempo por lo menos a contarlo para el caso de Euler con el punto medio. A ver. Método de Euler explícito, más sencillo. X1 igual a X sub 0 más H por F de T sub 0, X sub 0. ¿Estáis de acuerdo, no? Ok. ¿Qué más tengo? X de T de 1 es igual a X de T de 0, que es psi sub 0. X de T de 0, psi sub 0. Más H por F de T de 0, psi sub 0. Más el error local de truncamiento. Más H por el tau, voy a poner aquí tau de Euler, de T sub 0H. He hecho solo un paso, uno solo. Un paso. Quiero ver el error entre estos dos. Y lo que afirmo es que es un error de orden 2. Pues el error, el epsilon 1 de H, es igual a X de T de 1 menos X1. Igual a X0 menos Y sub 0, perdón, a Y sub 0 menos X0 más H por F de T sub 0, Y sub 0 menos F de T0, X0 más H por el tau, H, joder, estoy, H por el tau de Euler de T sub 0H. Muy fácil, ¿no? ¿Y qué pasa cuando tomo normas? Epsilon 0 de H es menor o igual que epsilon 1 de H, perdón. Es menor o igual que la norma de epsilon 0 de H, que es este, más, estoy suponiendo que F es como siempre Lipschitziana la segunda variable, más H por L por la norma otra vez de epsilon 0 de H, más, claro, aquí hay una H, más H, voy a poner ya, como voy hacia arriba, puedo poner aquí tau barra de H. Ok, en cuanto que yo tome esto O de H cuadrado, por ejemplo, voy a decir sí, si pasa esto, por ejemplo, yo puedo tomar X de 0 igual a 6 sub 0, si esto es un igual, esto es un 0, y aquí un 0 más todavía. Pero, bueno, no basta con poner una diferencia entre estos dos que sea una O de H cuadrado para que esto sea H cuadrado más O de H cuadrado más O de H cuadrado, porque este es una O de H, multiplicado por H es una O de H cuadrado, con lo cual esto me queda, es una O, epsilon 1 de H es una O de H al cuadrado. Vamos bien. ¿Vale? Bueno, de cara a los problemas del jueves, aunque todavía no lo hemos probado, podéis utilizar que si me agarro en lugar del método de Euler un método cualquiera otro, también pasa eso, que gano 1. Siempre gano 1 si me quedo en un número finito de términos. Yo he cogido el primer término, pero si yo dijera, ¿cuál es el error que cometo hasta los 100 primeros pasos? Suponer que hubiera n va a ir hacia infinito. Pues si tengo más de 100 pasos y yo me quedo en 100 pasos, eso es una O de H cuadrado. Lo que pasa que, a ver, una O de H cuadrado lo que está diciendo es que la H tiende a 0. Es un concepto de que H tiende a 0. Y si H tiende a 0, el n, el número de pasos, tiende a infinito. ¿Vale? Y lo que me va a quedar es una O de H. Pero en un número finito de pasos es esto. Entonces, cuando tenéis que arrancar los R primeros pasos, pues arrancáis con un método que sea de un orden inferior y va todo bien. ¿Vale? Esto lo digo para los ejercicios del jueves. Entonces, el jueves, el primer ejercicio que nos toca,
La parte de convergencia la podéis pasar de puntillas y podemos volver sobre ella otro día, pero si queréis podéis utilizar esto ya, ¿vale? Bueno, nos vemos mañana en clase de prácticas. Gracias.